Buenas tardes. Damos comienzo a esta sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno del Portiálamo, que tiene como primer y único punto del orden del día el sorteo de los integrantes de las mesas electorales de las elecciones generales a celebrar el próximo 26 de junio de 2016. Se procede a continuación a efectuar el sorteo de los integrantes de las mesas electorales de este municipio para las elecciones generales a celebrar el próximo 26 de junio de 2016, según el Real Decreto 184 de 2016, de 3 de mayo, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 3 de mayo de 2016. Dicho sorteo se efectúa por medios informáticos, en concreto mediante el uso de la aplicación Conoce, facilitada por la Oficina del Censo Electoral, y actúa el señor Secretario General como representante de la Junta Electoral de Zona de Cartagena, de conformidad con lo establecido en el artículo 11.4 de la Ley Orgánica 5 de 1985, de 19 de junio del régimen electoral general. Se procede al sorteo. Bien, pues una vez efectuado el sorteo, se procede a la lectura de los miembros que han resultado elegidos por ese sistema informático por parte del señor secretario. Tiene la palabra el señor secretario. Buenas tardes. El resultado del sorteo organizado es el siguiente. Mesa 11A, presidente, Carlos Humberto, calle Campo Verde. Primer vocal, Mohamed Lakdar Laklifi. Segundo vocal, Elena Guerrero Romero. Suplentes, primero de presidente, Patricio Jiménez Madrid. Segundo de presidente, Francisco García Conesa. Primero de primer vocal, Antonio Guillén Meroño. Segundo de primer vocal, Ana María García Muñoz. Primero de segundo vocal, Arturo García Arroyo. Segundo de segundo vocal, Jesús Legaz García. Mesa 11B. Presidente, Agustina Mendoza Solano. Primer vocal, Gladys Germania Ríos López. Segundo vocal, María Isabel Muñoz Vera. Suplente, primero de presidente, José María Nicolás Guillén. Segundo de presidente, Doris Marcela Tabango Andrango. Primero de primer vocal, Noemí Vizcaíno Coy. Segundo de primer vocal, Brando Fabián Vallejo Gavilán. Primero de segundo vocal, Francisco Pagán García. Segundo de segundo vocal, Josefa Zamora García. Mesa 12U. Presidente, Verónica Ros Núñez. Primer vocal, Juan José Pérez Ros. Segundo vocal, José Antonio Parra García. Suplente, primero de presidente, Lorena Sánchez Martínez. Segundo de presidente, Francisca García Martínez. Primero de primer vocal, María Jesús Ián Guerrero. Segundo de primer vocal, José Luis Muñoz Ferrer. Primero de segundo vocal, José Monerri Marín. Segundo de segundo vocal, Franklin Giovanni Ojeda Castillo. Mesa 13A. Presidente, Jesús Gómez de Calatrava. Primer vocal, María Martínez Legaz. Segundo vocal, Francisco Sergio Blaya García. Suplente, primero de presidente, Josefa Lorente Pérez. Segundo de presidente, Juana Arroyo Montoro. Primero de primer vocal, Martín Zapata Paredes. Segundo de primer vocal, María del Mar Jiménez Bruno. Primero de segundo vocal, Josefa María Martínez Sevilla. Segundo de segundo vocal, Josefa Agüera Pérez. Mesa 13B. Presidente, Pilar Marín García. Primer vocal, Sebastiana Barcelona Pedrero. Segundo vocal, Pedro José Vivancos Pedrero. Suplente, primero de presidente, Ana Belén Vivancos González. Segundo de presidente, Josefa Tudela Vera. Primero de primer vocal, Alejandro Alarcón Molina. Segundo de primer vocal, Blas Sánchez Jiménez. Primero de segundo vocal, José Manuel Vera Avellano. Segundo de segundo vocal, María Josefa Hernández Cánovas. Mesa 141.
presidente María José Andreu Casas, primer vocal Agustín Martínez Marín, segundo vocal María Barcelona Nieto, suplente primero de presidente Miriam Latín Carvajal, segundo de presidente Isabel Navarro Zamora, primero de primer vocal Ángel Adán Galera, segundo de primer vocal Antonio Sánchez Maroto Hernández, primero de segundo vocal José Antonio Fernández Dengra, segundo de segundo vocal Rosario Isabel Ortiz Munuera. Mesa 1-5A, presidente Yasmina Martínez Sánchez, primer vocal Francisca Martínez Rojas, segundo vocal Nadine Marín Bionet, suplente primero de presidente Manuela Moreno Barreto, segundo de presidente Juan Antonio Gil Rodríguez, primero de primer vocal José Antonio Guzmán Zaplana, segundo de primer vocal Cecilio Rosique García, primero de segundo vocal Trinidad López Campiña, segundo de segundo vocal Antonio Ortiz Alcaraz. Mesa 1-5B, presidente Salvador Urrea Lázaro, primer vocal Ovidio Loaiza López, segundo vocal Miguel Urrea García, suplente primero de presidente Salvador Muñoz García, segundo de presidente Elizabeth Muñoz Romera, primero de primer vocal Daniel Legaz Zaragoza, segundo de primer vocal Gaspar Jiménez García, primero de segundo vocal Bernabé Méndez García, segundo vocal Salvador Agüera Mendoza. Mesa 1-6A, presidente Antonio Albaladejo Lozano, primer vocal Noelia Castillejo Montoya, segundo vocal Adrián Pérez Pérez, suplentes primero de presidente Darío Meroño Jiménez, segundo de presidente Silvia Nieto Peñalver, primero de primer vocal Milagros López Conesa, segundo de primer vocal Antonio Daniel Muñoz Rico, primero de segundo vocal María Remedios García Conesa, segundo de segundo vocal Juan José Lorente Castillejo. Mesa 1-6B, presidente Mónica López Muñoz, primer vocal Alfonso Ros Muñoz, segundo vocal Ventura Martínez García, suplente primero de presidente Tomás Pagán Arroyo, segundo de presidente Alicia García Albaladejo, primero de primer vocal Isabel García Vera, segundo de primer vocal María Magdalena García Bernal, primero de segundo vocal Benito Moreno García, segundo de segundo vocal Francisca García Conesa. Mesa 1-7A, presidente Josefa García Martínez, primer vocal Pedro García Hernández, segundo vocal Gregorio García García, primero de presidente José María García Vera, segundo de presidente José Luis Olaya Pedreño, primero de primer vocal Isabel María García Mendoza, segundo de primer vocal Víctor Emilio Fernández Arrijos, primero de segundo vocal Juan Eusebio García Cegarra, segundo de segundo vocal Juan Francisco Guzmán Zaplana. Mesa 1-7B, presidente Juan Victoria Ros, primer vocal Francisco Javier Pagán Moreno, segundo vocal Bolívar Tomás Vaca Ortiz, suplente primero de presidente Isabel Oliver Méndez, segundo de presidente Miguel Vera Guillermo, primero de primer vocal Aníbal Tapia Hinojosa, segundo de primer vocal Cristina Pérez Araqui, primero de segundo vocal María Rosario Sánchez Velasco, segundo de segundo vocal Ginesa Madrid Díaz. Mesa 1-8Q, presidente Antonia Hernández Rosique, primer vocal Antonia Amador Camacho, segundo vocal José Urrea Martínez, suplente primero de presidente Milton Rodrigo Varela Yaselga, segundo de presidente Francisco Jesús Valcárcel Conesa, primero de primer vocal Carmen Castillejo Moreno, segundo de primer vocal María Concesión Tomás Mendoza, primero de segundo vocal Carolina Rodríguez Paredes, segundo de segundo vocal Cisne Verónica Falcón Mayancela. Mesa 1-9U, presidente Cayetano Meroño Ortega, primer vocal Nerea Sánchez Celdrán, segundo vocal Pedro Cánovas López, suplente primero de presidente Francisco Jesús Mendoza Alcaraz, segundo de presidente Mariano Almansa García, primero de primer vocal Jessica Mendoza Espín, segundo de primer vocal Alberto Martínez García, primero de segundo vocal José López García, segundo de segundo vocal María Soguán García. Mesa 1-10A, presidente Yolanda García Pérez, primer vocal José Javier Aranega Sánchez, segundo vocal María del Mar Castaño Santiago, suplente primero de presidente José Antonio Aledo Guerrero, segundo de presidente José García Maestre, primero de primer vocal Francisco Esparza Hernández, segundo de primer vocal José Antonio Bernal Villa, primero de segundo vocal Antonia García Muñoz, segundo de segundo vocal Ludwig Leonardo Espinosa Espinosa. Mesa 1-10B, presidente María del Carmen Sáez Solano, primer vocal Lucia María Paredes Cuesta, segundo vocal Tomás Madrid García, suplente primero de presidente María Soledad Osete González, segundo de presidente Antonio Rodríguez Francés, primero de primer vocal Agustín Terrón Conesa, segundo de primer vocal José Mendoza Sánchez, primero de segundo vocal Rosa María Martínez Martínez, segundo de segundo vocal Natalia Paredes López. Mesa 1-11U, presidente José Ángel Navarro Martínez, primer vocal María Luz Martínez Mellado, segundo vocal Juan Hernández Baños, suplente primero de presidente Manuel Vera Navarro, segundo de presidente Rodrigo Fernández Niño,
Primero de primer vocal Isabel Paredes García. Segundo de primer vocal Antonio Barcelona Mayordomo. Primero de segundo vocal María Dolores Zamora Baños. Segundo de segundo vocal David Almohalla Moreno. Y mesa 1-12U, presidente María Elena Garre Moreno. Primer vocal Luis Conesa Espinosa. Segundo vocal María Isabel Moreno Meroño. Suplentes, primero de presidente María Centrán Contreras. Segundo de presidente Gregorio Castejón Osete. Primero de primer vocal María Ángeles Manzanares Gómez. Segundo de primer vocal Encarnación Porcel González. Primero de segundo vocal Laiz Carbú. Segundo de segundo vocal Salvador Navarro. Bien, pues una vez efectuado el sorteo y no habiendo más asunto que tratar, se levanta la sesión.